Desde ahora, Conuco Digital, el programa temático de orientación con la información oportuna, técnica y adecuada para mejorar la productividad y la rentabilidad de sus conucos o fincas. Conuco Digital es una producción del ingeniero José Richard Ortiz y el periodista Olmedo Vázquez. Desde ya, Conuco Digital. Buenos días amigos, bienvenidos a la entrega de hoy de Conuco Digital, el programa temático de orientación a los productores del campo dominicano. Les recordamos que hoy es sábado 13 de octubre del año 2018. Octubre es el 10º mes del año y es el mes dedicado a la reforestación aquí en República Dominicana. Gracias por la sintonía que nos ofrecen. Buenos días Richard, ¿cómo estás en esta mañana? Gracias a ustedes amigos que siempre nos ofrecen su sintonía. Gracias también a Morillo Encarnación que nos acompaña en el control principal. Somos Conuco Digital. Queremos agradecer a nuestros amables oyentes por su sintonía que como cada sábado nos honran a través de aquí de Conuco Digital. Y recordarles a nuestros amables oyentes que Conuco Digital es un programa temático que se transmite por su estación, La Voz de las Fuerzas Armadas, ahí en los 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 FM en todo el país. Y la programación está 100% en tiempo real, yéndose al link de internet www.hifa.mil.do, desde el cual usted, utilizando su smartphone, su teléfono inteligente o su computadora personal, puede escuchar la programación las 24 horas del día de La Voz de las Fuerzas Armadas, y cada sábado de 7 a 8 de la mañana este es su programa Conuco Digital. Esta semana estaremos comentando sobre la importancia, especialmente en lo que tiene que ver con la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación de la República Dominicana, y estaremos comentando este tema a propósito de una conferencia que tuve el honor de dictar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo el pasado lunes, en honor o celebrando lo que son los 480 años de fundación de esa majestuosa universidad. Estuvimos compartiendo con estudiantes y personas interesadas en este tema de suma importancia, que quizás no se le da, vamos a decir así, la relevancia, ¿no?, que merecen, como es la conservación de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación en la República Dominicana. Tuvimos el honor de estar compartiendo, como le decíamos, con estudiantes, intercambiando impresiones, especialmente por la poca experiencia o por la experiencia que he tenido en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos fitogenéticos en el caso del cultivo de maíz y algunas hortalizas, y también cómo uno se desempeña en el caso mío en lo que tiene que ver con el mejoramiento de plantas, la obtención de variedades vegetales a nivel general. Así que en el día de hoy estaremos comentando sobre este tema de suma importancia para la agricultura dominicana. Y en el día de hoy tendremos nuestras acostumbradas secciones de lo que son las noticias del sector agropecuario, lo que son los precios de mayorista, especialmente ahí en la principal plaza de comercialización de productos agropecuarios en la República Dominicana. Nos referimos al mercado nuevo de la Terminal Duarte aquí en la ciudad de Santo Domingo. También tendremos para ustedes lo que es la agenda y las efemérides. Y como comentamos, al final del programa estaremos comentando sobre la importancia en lo que es el uso, ¿no?, y la conservación de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación en la República Dominicana. Estamos presentes en las redes sociales. Usted puede, a través del Twitter, a través del Facebook y también a través de YouTube, acceder a la cuenta de Conuco Digital. En ella podrá obtener información sobre actividades que se realizan durante la semana y también poder tener acceso a lo que son los diferentes programas que hemos elaborado durante los últimos años, cada semana con un tema de interés
para nuestros amables amigos productores y relacionados con el campo de lo que es la agricultura en la República Dominicana. Y siempre, cada sábado, tratamos siempre de contar con la asistencia de un experto sobre un tema específico. Recuerden que Conuco Digital es un programa temático, que cada sábado tenemos un programa con un tema específico, buscando llevar información de punta para nuestros amables oyentes. Bien, vamos a hacer una primera pausa. Regresamos en breve con ustedes. Mantengan la sintonía. En breve volvemos con ustedes. No se muevan. No desperdicies nitrógeno. Defiende tu dinero. Urea Plus N de Ferquido es una urea especial que reduce las pérdidas de nitrógeno, induciendo un mayor verdor en las plantas. En Ferquido, trabajamos para ofrecerte nuevas respuestas a las preguntas de siempre. Urea Plus N retiene más nitrógeno para tu cultivo. Siempre busca el sello de la Q, que significa innovación desde 1956. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Ay, Pedro, mira los galones que encontré para que haya agua. ¿Y eso sirve para eso? Claro, no tan pichados. Sí, mamá, sí, papá. Dios te bendiga, mija. Ya está la comida, mamá. Te la doy ahora. Déjame fregar estos galones. Mamá, pero esos galones no se pueden usar. ¿Cómo que no? No tan pichados. En la escuela nos dieron una charla sobre la ley de medio ambiente y nos dijeron que esos químicos hacen mucho daño. Pero esos galones están limpiecitos por dentro. Eso no importa, mamá, porque esos venenos se quedan pegados en el plástico por más que lo lavo. Caramba, mujer, eso mismo me dijeron el sábado en la reunión de la asociación. Mamá, mejor boto esos galones. Ay, no. Mejor lo pongo en un sitio donde nadie lo vaya a usar y se equivoque como yo. Y siempre recordar que agua limpia, vida sana. Gracias por mantener la sintonía. De inmediato les ofrecemos las informaciones del sector agrícola y medio ambiente de la República Dominicana que acontecieron durante esta semana. Gracias, Olmedo. Debemos informarle a nuestros amables oyentes que esta semana tenemos muchas informaciones en el sector agrícola. Empezamos inmediatamente con una de las principales noticias de esta semana, y es que durante esta semana y hasta el día de mañana se estará celebrando la Expoferia Regional San Juan 2018, que es un evento organizado por la Cámara de Comercio y Producción de San Juan de la Maguana, y como le decíamos, estará en San Juan de la Maguana desarrollándose hasta el día de mañana domingo. En esa actividad participó o asistió el pasado jueves todo lo que es el gabinete agropecuario, encabezado por los representantes de las principales instituciones del sector agrícola, del sector público de nuestro país. En la feria no solamente se exponen los avances y también lo que tiene que ver con el sector producción en el área de San Juan de la Maguana, sino también que es un lugar para realizar intercambio entre lo que son entes del sector productivo de las diferentes provincias que componen lo que es esa zona del valle. Entre las atracciones que se exponen en la feria están los famosos quesos de Pedro Corto y de Punta Caña, mata de farfán y el famoso chenchen con chivo y ejemplares de las diferentes granjas de conejos de la zona del país. Esta versión de la feria, esta cuarta feria, está dedicada al fallecido empresario Virgilio Rodríguez Zavala, quien fue fundador de esta feria, y además mantienen permanentemente lo que es una exhibición y venta de bienes y servicios que se producen en el área de San Juan. También se incluye o se celebró toda una subasta ganadera, y también se tienen cada noche atracciones artísticas, durante el día conferencias y otras actividades que le dan vida a esta feria, que como decíamos se extenderá hasta el día de mañana domingo. Así que si usted está cerca de la zona, usted puede asistir o puede ir desde Santo Domingo a esta cuarta feria del sector o Expo San Juan 2018, que se celebrará hasta el día de mañana. Esta predicción, que nosotros en Conuco Digital creemos que es un poco ambiciosa, del ingeniero Osmar Benítez, realmente creemos que quizás se podría acercar quizás un 90%. Claro, si se establecen políticas y estrategias claras, ¿no?, para promover que nuestros productores realmente puedan producir
con ciertas ventajas comparativas en términos, vamos a hablar del punto de vista económico, de alguna manera que se regulen las importaciones, por ejemplo, que hacen que muchos de nuestros productores realmente tiren por el suelo o en algunos casos cuando tienen su producción sencillamente entran las importaciones y hacen que los precios se derrumben y sencillamente esto causa frustración en muchos de nuestros productores que realmente se quejan todos los años y realmente no se le hace mucho caso. De todas maneras, esperamos, ojalá que nuestro país pueda suplir por lo menos el 100% de todos los alimentos que necesita en lo que es la canasta básica del dominicano. Eso es una meta que debe fijarse el gobierno para de alguna manera garantizar que nuestros productores reciban unos buenos ingresos y también con esto se reduce lo que son las importaciones de muchos productos agropecuarios. Imagínense el caso del ajo, donde realmente prácticamente se está importando casi todo, donde pasamos de un cultivo que prácticamente producíamos, no vamos a decir el 100% del ajo que demandaba los dominicanos, pero bueno, teníamos una parte significativa, sin embargo eso se ha desplomado, básicamente basado en políticas que promueven las importaciones y no se le da mucho apoyo a lo que son los productores locales, aunque sabemos que el ajo tiene un problema, que quizá uno de los principales problemas que tiene el ajo es la disponibilidad de semilla de calidad, que en la mayoría de los casos, igual que la papa, generalmente hay que importarla, o sea, traerla de otros países. Mientras seamos vulnerables, mientras tengamos esa dependencia de semilla de calidad de otros países, sencillamente estaremos un poco cuesta arriba poder cumplir con esa meta, a menos que las autoridades establezcan todo lo que es un programa de semilla de calidad para suplir a nuestros productores con material de siembra que les garantice tener una alta productividad. Y no vamos a hablar del tema de competitividad porque eso va a depender mucho de los precios a nivel del mercado y de si se permite lo que son las importaciones de productos agrícolas sin ningún control. Otra noticia importante para nuestros amables oyentes es que durante esta semana se reveló, que de hecho ya se conocía, que nuestro país consume alrededor de 17.1 millones de pollo y 169.8 millones de huevos cada mes. Habíamos dado esa nota a nuestros amables oyentes, recordando siempre que desafortunadamente ese pollo prácticamente es ensamblado aquí porque todo lo que es el alimento y muchas veces las mismas aves sencillamente son importadas. Las traemos aquí las alimentamos a través de los diferentes sistemas de producción de pollo. Es una noticia sumamente importante porque el pollo es la principal carne que alimenta al dominicano. Recuerden que la carne de pollo es rica en proteína, en este caso animal, y sencillamente es un alimento relativamente barato si lo comparamos con los demás productos que tienen que ver con las carnes en el mercado local. Recordamos siempre que ya se ha convertido en parte de lo que es la dieta del dominicano, que ya no solamente es arroz y habichuela, sino que la carne que antes normalmente se estilaba a consumir carne de res, ahora se ha sustituido hace unos años por carne de pollo porque se puede suplir o se puede conseguir a un precio más reducido que la carne de res de primera calidad. Bien, así con esta nota finalizamos las informaciones del sector agrícola y medio ambiente de la República Dominicana. Pasamos de inmediato a ofrecerles los precios de mayoristas en el mercado, recordándole que son precios suministrados por el Departamento de Economía Agrícola del Ministerio de Agricultura, son precios referenciales. Gracias, Olmedo. Vamos a seguir ahora con los precios a nivel de mayorista en la principal plaza de comercialización de productos agropecuarios. Nos referimos, en este caso, al mercado nuevo de la Terminal Duarte aquí en la ciudad de Santo Domingo. En el renglón de cereales tenemos que durante esta semana el arroz super selecto se cotizaba a 2.400 pesos, el arroz selecto se cotizaba a 2.000 pesos y el arroz superior a 1.640. El maíz amarillo en grano se vendía esta semana a 1.150 pesos el quintal. En lo que son leguminosas secas tenemos que la habichuela roja tipo Yacomelo se cotizaba a 5.200 pesos el quintal. La habichuela Josebeta se cotizaba a 4.100. La habichuela negra se vendía a 3.200 pesos y la habichuela blanca,
normalmente importada, se vendía a 3.500 pesos. La habichuela gira se comercializaba a nivel de mayorista a 3.300 pesos. El guandul en vaina disminuyó ligeramente de precio con respecto a la semana pasada y esta semana se vendía a 1.700 pesos el quintal. Lo que son raíces y tubérculos, tenemos que la batata se vendía a nivel de mayorista a 1.300 pesos el quintal, el ñame a 1.600, la papa se vendía esta semana a 1.220 pesos el quintal, la yautía amarilla se vendía a 5.300 y la blanca a 4.400 pesos. La yautía coco se vendía a 3.300 pesos y la yuca se vendía esta semana, igual que la semana pasada, a 1.500 pesos el quintal. Lo que son musáceas, tenemos que el plátano baronero se vendía a 12.000 pesos el millar. Y también, siguiendo con el renglón de las legumbres y hortalizas, tenemos que el ají cubanela se vendía a 1.800 pesos el quintal. El ají cachucha se vendía a 1.600 pesos y el ají morrón a 4.000 pesos el quintal. Esta semana también la uyama se vendía a 1.360 pesos, la berenjena a 800 pesos. Esta semana también la cebolla roja tipo Cibán se vendía a 3.200 pesos y el molondrón a 1.000 pesos. Seguimos con los precios a nivel de mayorista en el renglón de legumbres y hortalizas y tenemos que durante esta semana la remolacha se vendía a 600 pesos el quintal, el tomate de ensalada se vendía a 1.125 y el tomate bugalú a 1.250 pesos el quintal a nivel de mayorista. La zanahoria se vendía a 500 pesos, el coliflor se vendía durante esta semana a 1.500 pesos, al igual que el brócoli, y esta semana también en el renglón de las verduras, de las hortalizas, tenemos que el apio se vendía a 1.500 pesos el quintal. Lo que tiene que ver con frutas, recordamos que el aguacate criollo se vendía esta semana a 700 pesos el ciento. Y también en el renglón de frutas tenemos que el limón persa se vendía a 300 pesos el ciento. La piña MD2 se cotizaba a 3.500 pesos el ciento. Y durante esta semana tenemos que el zapote se vendía a 900 pesos el ciento. Bien, amigos, esos fueron los precios de mayoristas en las plazas. Pasamos de inmediato a ofrecerle la agenda del sector agropecuario y medio ambiente de la República Dominicana. En la agenda de actividades durante esta semana, recordar a nuestros amables oyentes que entre el 12 al 15 de noviembre se estarán celebrando 3 eventos científicos en el país, y en este sentido se estará celebrando el 8º Congreso de la Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales. Se estará celebrando ahí en el Hotel Meliá Caribe Tropical, eso en Bávaro, Punta Cana. También se estará celebrando la reunión número 64 de la Sociedad Interamericana de Agricultura, de Horticultura Tropical. Y también se estará celebrando el primer Congreso Internacional Latinoamericano y del Caribe de Agricultura Familiar. Estos 3 eventos se estarán celebrando del 12 al 15 de noviembre en el Hotel Meliá Caribe Tropical, ahí en Bávaro, Punta Cana. Bien, eso es lo que tenemos en la agenda esta semana. Vamos a ver ahora las efemérides. En las efemérides correspondientes a este mes, a octubre, que es el 10º mes del año, dedicado al mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y también el mes de la reforestación, tenemos que las efemérides correspondientes a este año, del día 13 de octubre, un día como hoy, se celebra el Día de la Cultura Americana. También el 14 de octubre del año 1946, un voraz incendio destruye casi totalmente la ciudad de Samaná. El 15 de octubre del año 1936 también es el nacimiento de María Teresa Mirabal en Salcedo. Como ustedes recuerdan, ellas y sus hermanas y junto al chofer Rufino de la Cruz murieron asesinados por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre del año 1961. Este 16 de octubre se celebra a nivel internacional el Día de la Alimentación, y un 16 de octubre del año 1958 es la fundación en Santiago de los Caballeros del Archivo Histórico de Santiago. También un 17 de octubre del año 1891 es el fallecimiento de Félix María Ruiz en Mérida, Venezuela, quien era oriundo de Azua y quien fue uno de los fundadores de la sociedad secreta La Trinitaria. Con esta última información finalizamos las informaciones correspondientes a lo que son las efemérides de este mes o de este periodo del mes de octubre.
Vamos ahora a pautar nuestra segunda pauta comercial. Recordamos a nuestros amables oyentes que cuando regresemos estaremos hablando sobre los recursos fitogenéticos en la República Dominicana, y para ello estaremos conversando con ustedes sobre este importante tema que tiene que ver con la conservación y también el uso razonable y sostenible de lo que son los recursos fitogenéticos responsables de generar las variedades que generan las variedades que siembran nuestros productores y que deben de alguna manera conservarse en lugares estratégicos, y que debe de alguna manera ser parte de una estrategia del gobierno para conservar nuestros recursos fitogenéticos para ser utilizados en el futuro por nuestras generaciones siguientes para garantizar la alimentación de cada uno de los dominicanos. Así que mantenga la sintonía. Si quieres alta productividad y calidad en tu arroz, Arroplex de Ferquido, fertilizante Arroplex con Humiplex, aumenta la disponibilidad de los nutrientes, reduce la toxicidad férrica y los efectos nocivos de la salinidad. En Ferquido, trabajamos para ofrecerte nuevas respuestas a las preguntas de siempre. Arroplex, único con Humiplex. Siempre busca el sello de la Q, que significa innovación desde 1956. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Gracias a nuestros amables oyentes por mantener la sintonía, y como habíamos comentado al principio del programa, queremos ante todo agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la persona o lo que tiene que ver con el Decanato de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, por la oportunidad que me dieron de compartir algunos conocimientos en una charla magistral sobre la conservación y el manejo de los recursos fitogenéticos en la República Dominicana, oportunidad en la cual compartimos con estudiantes, con técnicos y profesores de esa reputada universidad. Ante todo queremos destacar que durante esta conferencia en la cual estaremos comentando con ustedes, nos referíamos básicamente a lo que define la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Para nuestros amables oyentes que se preguntarán, ¿y qué son los recursos fitogenéticos? Bueno, desde el punto de vista de cuando se está, vamos a ir creando una nueva variedad de un cultivo, por ejemplo como arroz, habichuela o guandú, todo el proceso de fitomejoramiento implica que se debe partir de una base, vamos a decir así, de un material que a veces no necesariamente está presente en el país, a veces hay que introducirlo, y ese material debe presentar algunas o las características que quiere el consumidor a través del proceso de mejoramiento, de fitomejoramiento, o sea, del proceso de la obtención de las variedades. Sencillamente el fitomejorador, la persona que trabaja haciendo el trabajo, lo que hace es que combina características que a veces están presentes en diferentes materiales para tratar de ponerlo en una sola variedad, que esa variedad tenga ciertas ventajas para el productor, ventajas para lo que son los comerciantes y también para el consumidor. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a que quizás en una determinada variedad, quizás el productor quiere que esa variedad tenga una alta productividad, o sea, una alta producción por unidad de área. El comerciante necesita que tenga algunos rasgos característicos que hagan la labor de comercializar un poco más atractiva y más viable, mientras el consumidor quizá desea en un material que compre, que a veces no necesariamente sabe si es una variedad, sencillamente a veces se conoce como un producto, sencillamente que anda buscando un producto que cuando él lo cocine, por ejemplo, y lo consuma, le atraiga su sentido y sea en este punto atractivo de tal manera que pueda volver y pueda repetir las compras y se reitere durante cierto tiempo su adquisición y vamos a decir su amor por ese nuevo cultivar, por ese nuevo material que puede ser yuca, puede ser batata, puede ser naranja, puede ser un cultivo comercial de lo que se producen y se llevan al mercado y a los supermercados. Recursos fitogenéticos realmente es el material inicial, es la materia prima, en este sentido, para que los mejoradores generen variedades.
y básicamente se estima que los recursos fitogenéticos son clave para garantizar que ustedes saben que la población mundial ha ido creciendo o crece todos los años a un ritmo acelerado. Se espera que, un ejemplo, para el año 2050, por ejemplo, en el planeta seamos, o todos en el planeta, tengamos más de 9.000 millones de personas. Esta presión en el crecimiento poblacional, que cada día vive más, o sea, vamos a decir, la edad promedio se extiende, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, unos 10, 20, 30, 40 años, quizá la edad promedio del dominicano era 60, quizá llegaba a 70, pero ya estamos en este sentido llegando entre 78 a 80 años de edad. Esto implica que debe buscarse o debe garantizarse cada vez más comida para alimentar a esa población que está presente en la tierra y también a la que viene nueva, ¿no? La que está creciendo. En ese sentido, los recursos fitogenéticos son clave en garantizar de que tengamos o podamos obtener variedades que en la misma área tengan una mayor producción. A eso es lo que nosotros los agrónomos le llamamos productividad o rendimiento. Y que los recursos fitogenéticos son clave en esta lucha, digamos así, de crear variedades cada vez más productivas, porque ustedes saben que las áreas de siembra generalmente no crecen más, algunas veces se pueden, vamos a decir, incluir otras áreas, como a veces se está trabajando, un ejemplo, en el caso de los israelitas, que siempre ustedes oyen de que están explotando el desierto, sencillamente están creando nuevas fronteras, tratando de producir cada día más alimentos. En el caso de ellos, muchos alimentos para consumir y también para la comercialización. Entonces los países deben esforzarse de alguna manera por tener o intensificar lo que es la agricultura o la producción agrícola sostenible, asegurando el medio de sustento de la población, que depende en su mayoría ¿de qué? De la agricultura. A través de la agricultura se garantiza que esa población cada día en aumento coma o tenga sus alimentos disponibles. Hay un espacio ahí que tiene que ver con la equidad, vamos a decir así. Pero bueno, ese es otro tema. A grosso modo, lo que se espera es que por lo menos el humano tenga alimentos con que alimentarse a medida que pasan los años, y en este sentido los recursos fitogenéticos o estas puede ayudar a que se generen cada día materiales o variedades más productivas, variedades con mejor calidad. Realmente la utilización y la conservación de los recursos fitogenéticos son fundamentales para mejorar la productividad y lo que es la sostenibilidad de la agricultura, contribuyendo a grosso modo hacia lo que es el desarrollo de la agricultura a nivel nacional, la seguridad alimentaria y también contribuir a aliviar la pobreza. A grosso modo también queremos destacar a nuestros amables oyentes que cuando se habla de recursos fitogenéticos, generalmente nosotros los agrónomos hablamos de bancos de genes que tienen características, como les decía al principio, y esa característica necesitamos ponerla en una variedad que puede ser nueva, y a través de eso lo hacemos a través de cruzamientos y a través ahora de técnicas modernas que todavía no se utilizan en la República Dominicana, como son la ingeniería genética y la utilización de, vamos a decir así, de técnicas moleculares para transferir genes de un individuo a otro, que en algunos casos puede ser de diferentes reinos. De ahí viene el caso y la discusión con el caso de los transgénicos, que por cierto en nuestro país no está permitido porque hay todo un principio de precaución que evita, ¿no?, que esos transgénicos, que esas nuevas variedades que están disponibles en la mayoría de los países desarrollados entren a la República Dominicana, porque el principio de precaución lo que garantiza en este sentido es que vamos a decir, las consecuencias que puede tener un efecto negativo realmente no se den, porque aquí no vamos a permitir o no se permite o la ley no permite que entren esos transgénicos. No está permitido hasta que no se hagan los estudios del lugar y de alguna manera se dé la autorización. Seguimos con el tema de recursos fitogenéticos, que como les decíamos son clave para, en este caso, la producción de variedades cada día más rendidoras. El fondo o vamos a decir así, el insumo principal de los recursos fitogenéticos, ¿de dónde vienen los recursos fitogenéticos? Normalmente un recurso fitogenético, como su nombre lo dice, viene de plantas, pero en el mundo hay otras fuentes biológicas que no necesariamente son plantas, que ahora podrían ser de fuentes de genes
para la generación o la obtención de variedades, como el caso de los transgénicos a nivel mundial. De todas maneras, en lo que tiene que ver con el tema de planta, es clave en los recursos fitogenéticos lo que nosotros le llamamos la diversidad genética. La diversidad genética es las posibilidades diferentes que puede haber en un banco de genes, digamos así, que son plantas diferentes. Y en el mundo hay que destacar que se estima que existen más de 300.000 especies de plantas diferentes. De esas 300.000 especies, 5.000 solamente han sido utilizadas por el hombre. O sea, estamos hablando de que 295.000, esos son estimados, sencillamente no se conocen, todavía están en áreas protegidas. De esas 5.000 que el hombre ha utilizado, 500 son relevantes y solamente 15 especies producen más del 80% de las calorías que consume el hombre en el planeta. ¿De qué especie estamos hablando? Estamos hablando de especies importantes tales como maíz, arroz, trigo, entre otros cultivos, avena, por ejemplo, que suplen la mayoría de las calorías que consume el hombre, no necesariamente directamente, pero sí, más que indirectamente, son utilizados como insumo para la fabricación de alimentos, o también se consumen también o son utilizados para la alimentación animal, como el caso del maíz. 80% de las calorías son producidas nada más por 15 cultivos a nivel mundial. Estamos hablando de una meta importante. Destacar también que en América Latina se considera la principal fuente de esa diversidad, de esos recursos fitogenéticos a nivel mundial, y se estima que alrededor del 40% de lo que es la biodiversidad mundial la aporta América Latina, y hablamos de cultivos importantes que son su centro de origen es América Latina, como el caso del maíz, lo que son las habichuelas, el maní, la batata, la yuca, la papa, todo lo que tiene que ver con la familia de las cucurbitáceas y algunas solanáceas como el tomate y el ají, el aguacate, el cacao, el tabaco, el algodón, las bromelias, entre otras especies que son originarias o que tienen su fuente de origen en América Latina. Destacar que el concepto más importante de los recursos fitogenéticos es que ese banco de genes que yo puedo guardar en un sitio específico sencillamente es importante y que no se debe dejar perder. ¿A qué nos referimos? Bueno, una característica X en un cultivo, por ejemplo, ahora quizás no necesariamente tiene un interés desde el punto de vista del humano, pero a futuro podría ser una sustancia, por ejemplo, que podría ayudar a curar enfermedades específicas, y por eso, aunque quizás ahora no se tiene o no se utiliza de una manera sostenible, no hay un uso directo de esa característica que tiene una planta específica, lo que siempre se recomienda es que se conserve para que se siga estudiando por los biólogos, especialmente en las áreas protegidas, y esas características que son transmitidas por genes que están en esos cultivos puedan ser utilizadas por el hombre a futuro si tiene alguna utilidad. Vamos a estar claros, muchos de ellos quizás nunca van a ser utilizados, o la mayoría, pero hay alguna ahí que no podemos pecar porque si no se conoce, sencillamente usted no sabe cuál es el potencial que tiene esa característica que puede ser transferida a través de lo que son técnicas de mejoramiento a cultivos que pueden ser comerciales. Lo importante de todo esto también es destacar que esa característica no se puede perder. Si se pierde, sencillamente, por ejemplo, se extingue una especie que la tiene, por ejemplo, como una planta cualquiera, sencillamente ya no puede ser creado, porque esa característica que un gen es responsable de transmitirla, no puede ser creado. Se desapareció de la faz del planeta porque hubo una especie que estaba en peligro de extinción y se fue, o fracasó o murió. Sencillamente ese gen y esa característica ya desaparecieron. Contaba especialmente durante la charla que precisamente muchos de ustedes vieron una película animada que se llamaba, creo que era de Disney, que se llamaba Río, que precisamente presentaba ahí una avecilla azul, ¿no? Que bueno, la gente quizá no se percató mucho de eso, pero realmente era parodiando, digamos así, a una especie de ave que está en peligro de extinción. Precisamente se anunció hace 1 o 2 semanas que esa avecilla, la última que quedaba sobre la faz de la Tierra, desapareció. Y alguien dirá, bueno, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, sencillamente los genes que tenía ese animalillo, que quizás ahora no nos resulta
quizás de ninguna utilidad o no podría ser ninguna utilidad ahora, podría ser a futuro útil para alguna característica, especialmente para uso de los humanos, vamos a estar claros, porque siempre tenemos una visión de importancia desde el punto de vista del uso de los humanos. Pero en ese sentido ya esa especie desapareció junto con la característica de su pelaje o de su color azul en las plumas, en este caso, que no es pelo, pero ya desapareció y no podemos por tener vuelta atrás. Los recursos fitogenéticos son importantes para mejorar lo que son las variedades comerciales que están actualmente, que producen la mayoría de los alimentos. En el caso de los dominicanos estamos hablando de que se estima que más del 85% de los alimentos de la canasta básica se producen en el país. Entonces los recursos fitogenéticos son indispensables para si nosotros queremos aumentar lo que es la productividad, como comentábamos al principio. También los recursos fitogenéticos son importantes para el desarrollo, como le decían, de nuevos cultivares que prosperen, por ejemplo, bajo condiciones hostiles, que tengan mayor productividad, resistencia a plagas y enfermedades. Y son sumamente importantes para diversificar la agricultura. ¿A qué nos referimos? Bueno, ustedes han oído recientemente un cultivo como la pitahaya. Hay una fama de la pitahaya que tiene mercado, que es un cultivo de zona seca, que es un cactus realmente, y de alguna manera se introdujo al país y se tienen materiales de pitahaya y hay toda una posibilidad de que ese cultivo sea producido de manera comercial y pueda generar recursos, ingresos. ¿A quién? A los productores, especialmente de zonas donde quizá hay limitaciones en lo que tiene que ver con el agua. Realmente esos son parte de los componentes de diversificación de la agricultura. Quizá hay un potencial en zonas áridas donde ese cultivo se podría dar. No necesariamente va a utilizar mucha agua porque es un cactus. Y cuando hablamos de cactus normalmente nos referimos a especies más de bosque seco. Y quizá bajo condiciones de poca humedad usted puede producir pitahaya y lo puede comercializar. Y esas tierras que están ahí, que de alguna manera estaban marginadas por la falta de agua, podrían convertirse de un momento a otro en una zona de producción agrícola y una fuente de ingresos para los comunitarios de esas comunidades. Ahora, ¿cómo se conservan los recursos fitogenéticos? Estos recursos que necesitamos conservar para generar nuevas variedades, ¿no?, a nivel local, como muchas de las variedades de arroz, de habichuela, por ejemplo, vienen de recursos fitogenéticos. Esa conservación la podemos hacer de dos maneras, a nivel a grosso modo. Una conservación en su sitio, en su hábitat natural, y otra conservación fuera de su sitio. Hay especies que no la podemos sacar de su área específica. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, ustedes quizás a nivel de lo que tiene que ver con foresta, a nivel de áreas protegidas, quizás han oído hablar de lo que es la reserva de ébano verde. Ébano verde son especies que normalmente necesitan ciertas condiciones climáticas, como la que está aquí en el Casabito, para que esa especie se mantenga y se conserve en ese lugar. Quizás si usted la saca de ese lugar, puede hacer que se reproduzca, pero no está en su hábitat y podría, en algunos casos, no estoy hablando necesariamente de esa especie, podría hasta desaparecer. Cuando hacemos conservación in situ nos referimos específicamente a reservas naturales, áreas protegidas, por ejemplo, a cuando se conserva en el bosque, en campos de agricultores, donde se conserva en su sitio donde prospera esa especie, en su hábitat, le llamamos desde el punto de vista técnico. La mayoría de la conservación se hace lo que se llama conservación ex situ, donde las plantas se conservan fuera de su hábitat. Ahí tenemos los famosos jardines botánicos. Los jardines botánicos llevan muchas especies de diferentes sitios para que los comunitarios, las personas, la población pueda ver esas especies en un lugar fijo, en un lugar central, ¿no?, y pueda de alguna manera disfrutar y ver las diferencias y las bondades que pueden aportar ciertas plantas. También podemos conservar ex situ en bancos de semillas. Tenemos bancos de semillas, aquí en el país tenemos poco, pero el mismo jardín botánico tiene un banco de semillas. A otra forma de conservación ex situ es a través de lo que son los bancos genéticos in vitro y también, que aquí no se utiliza mucho, lo que son los bancos genéticos de campo que se conservan en ciertos países. Los recursos fitogenéticos entonces son un potencial. Gracias a los recursos fitogenéticos en el mejoramiento vegetal, el hombre ha logrado tener cultivos que cada día están más adaptados a las condiciones ambientales. Por ejemplo, tenemos plantas se sacan plantas que son menos exigentes y más rústicas para adaptarse a lo que son las nuevas zonas de cultivo.
A través de los recursos fitogenéticos también nos permite una mayor resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades de las nuevas variedades. Hay algunas variedades, algunos materiales, como el caso que tenemos en la República Dominicana, donde no se ha encontrado, por ejemplo, alguna solución, algunos genes de resistencia. Nos referimos todavía, no solamente en el país, sino prácticamente a nivel mundial, de lo que es la enfermedad de los cítricos, conocido como el One Lung Bean, que se considera que es una enfermedad que todavía no se ha logrado conseguir un material genético, una planta, digámoslo así, que pueda ser resistente o tolerante a esta enfermedad. Realmente los investigadores siguen buscando, siguen produciendo mutantes, plantas diferentes para tratar de conseguir una variante que resista el embate de esta enfermedad, que se consigan genes que tengan esa característica y esos genes puedan ser transferidos a lo que son las variedades comerciales y podamos restablecer lo que es la producción otra vez en algunos países de lo que es los cítricos. Específicamente nos referimos a casi todos los cítricos, pero algunos de los cítricos en el cual la enfermedad One Lung Bean ha hecho más daño. Está, por ejemplo, las toronjas prácticamente han desaparecido del país, ¿no? Pero hay otras, especialmente en zonas bajas, que son afectadas, prácticamente todas son afectadas, con diferentes grados de infección o de infestación, en este caso, por esta enfermedad causada por una bacteria y transmitida por un insecto que se llama la Diaforina citri. Otra característica que se busca con los recursos fitogenéticos es tener cultivos cada vez con mayor rendimiento y mayor producción de área. En esto se logra cuando se aumenta la eficiencia fisiológica de las plantas, hay un mejor aprovechamiento de los recursos ambientales y de los insumos agrícolas, y también aprovechan mejor las condiciones de cultivo. También gracias a los recursos fitogenéticos se ha logrado mejorar la calidad de los productos agrícolas. Tenemos plantas que son ejemplos más precoces, plantas que se adaptan mejor a competir con malezas, por ejemplo, que son plantas que de alguna manera compiten con los productos, con las que producen nuestros productos que consumimos, que utilizamos en la agricultura. También con recursos fitogenéticos se desarrollan variedades cada día que utilizan, vamos a decir, menos insumos a nivel tecnológico. Cuando yo voy a producir plátano, yuca, normalmente tengo que darle un manejo y tengo que aplicar insumos. Estamos hablando de crear variedades, ¿no?, que cada día utilicen menos insumos y por lo tanto los costos de producción sean menor y sean más viables para los productores su producción. Bueno, destacar a nuestros amables oyentes que cuando hablamos, en este caso, cuando hablamos de bajo nivel tecnológico, cuando hablamos de productividad, eso desde el punto de vista genético hay que entender algo. O sea, hay un componente, una productividad de un cultivo X, como el arroz, como la yuca, como la batata, tiene dos componentes principales. El componente que nosotros le llamamos el componente genético, que se manifiesta aquí con el material de siembra y lo que es el manejo que se le da al cultivo, desde la siembra, la fertilización, el riego, el control de maleza, todo eso, esa es la parte que tiene que ver con el ambiente. O sea, yo necesito que esa planta que yo siembro, que quizás es de primera calidad, tenga un ambiente adecuado para que se pueda expresar en una alta productividad. Para eso o lo logramos, no, es importante. Y bueno, la productividad al final del cultivo, el componente más importante es la componente genética, o sea, el material de siembra de calidad que pongamos. O sea, se estima, en algunos casos podría llegar entre un 60 a un 90 a 95% de lo que es esa productividad es expresada especialmente por ¿quién? Por el material de siembra que estoy utilizando. O sea, el componente ambiental, ya sea las condiciones de fertilización, riego y eso, se estima que eso es responsable quizás en un 10, un 20, hasta un 30% podría llegar, ¿no? Pero usted necesita, ¿no?, garantizar un material genético de calidad. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque cuando hablamos de siembra, cuando nuestros productores van a sembrar y siembran un cultivo, lo más importante, aunque no lo queramos entender, es la semilla de calidad. La semilla es el material genético. Y si usted cuenta con una semilla de calidad, usted no quiere decir con esto que si no fertiliza, riega y eso, usted no va a tener, porque son componentes importantes. Pero si usted quiere tener una alta productividad, una buena productividad, usted tiene que garantizar el material de siembra. Esto lo decimos a colación, por ejemplo, con el tema de la semilla en nuestro país,
que prácticamente nada más tenemos oficialmente semilla de habichuela, de arroz, ¿no? Y que a veces algunos productores compran esa semilla fuera del mercado, fuera de los canales que le garantice una semilla de calidad, y compran la famosa semilla bronca. A veces pagan 500 o 1000 pesos menos por quintal, pero usted está corriendo un riesgo. ¿Qué riesgo está corriendo? Bueno, si está contaminada, sencillamente se va a expresar ahí. También, aunque usted dejó de pagar eso, también perdió lo que es la garantía. Si usted se la compra al suplidor de semilla, la ley de semilla obliga a ese suplidor de semilla que le dé garantía a usted. ¿Garantía de qué? De que si no germina, tiene que reponerle no solamente la semilla, sino a veces hasta los gastos que ha hecho de preparación de terreno, por ejemplo. También eso se lo garantiza ¿quién? El que le vende la semilla. También el que le vende la semilla, según la ley de semilla, tiene que garantizarle que esa semilla no esté contaminada, sea homogénea, y también que tenga buenas condiciones de almacenamiento que hagan que en este caso el porcentaje de germinación sea alto, y lo que nosotros le llamamos la vitalidad de la semilla sea adecuada. Esto le garantiza a usted que cuando usted siembre eso y le dé las condiciones, sencillamente esta semilla va a germinar y va a expresarse de la mejor manera posible. Y si usted le da las condiciones adecuadas posibles, sencillamente usted tendrá garantizada una buena productividad. Los recursos fitogenéticos, ya pasando a otro punto, se almacenan o se tienen en diferentes países del mundo. Hay toda una red internacional de recursos fitogenéticos. ¿A qué nos referimos? Bueno, el cultivo de arroz, por ejemplo, no es originario de la República Dominicana. Muchos de los materiales y la variedad que siembra el productor y que la cosecha y usted la lleva a la mesa del dominicano, son variedades que en la mayoría de los casos su centro de origen, especialmente estamos hablando de el oriente, estamos hablando de que muchas variedades vinieron quizás de Filipinas, muchas de esas vinieron también de aquí de Colombia, ¿no? Y también vinieron de la gente de oriente, de Taiwán, y los chinos que la introdujeron al país, y ha contribuido a que variedades que teníamos quizás antes de los años 60, que eran variedades altas de bajo rendimiento, ahora ya tenemos variedades bajitas con un rendimiento altísimo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de que a los principios del 60 quizás la productividad nacional aquí en arroz era de 1500 kilos por tarea, quizás 2 quintales por tarea, algo así. Pero sencillamente con la sustitución de esas variedades que son más rendidoras, ahora tenemos una productividad que puede rondar los 4, 5, 6, hasta 7 quintales por tarea en el caso de arroz. O sea, con los recursos fitogenéticos adecuados yo puedo elevar la productividad de una área específica, puedo producir mayor cantidad de alimento manteniendo la misma área de siembra. Pero para eso se necesita que usted, en este caso, sustituya, ¿no?, y utilice la semilla de calidad que le va a recomendar, en teoría deben recomendarle las autoridades. Cuando se pierden los recursos fitogenéticos, ¿cómo se pierden? Normalmente cuando se destruyen los bosques se pierden. También cuando sustituimos lo que son las variedades locales por mejoradas. Por ejemplo, variedades que se sembraban antes y se consumían, ahora se están sustituyendo por variedades más rendidoras. Pero eso implica también que esos recursos fitogenéticos que estaban ahí, que eran locales, sencillamente no se están dejando de utilizar y pueden desaparecer. También los recursos fitogenéticos, cuando se pierden, puede haber también vulnerabilidad genética. ¿A qué nos referimos? Ahí nos referimos a muchas enfermedades que han llegado a nuestra agricultura. El caso clásico en nuestro país está el tomate industrial, cuando al principio de los 90, por ejemplo, entró la mosca blanca llamada Bemisia tabaci, que trajo virus que afectaban lo que era el tomate Nápoles, que se sembraba en las zonas tomateras de nuestro país y era la fuente principal para la fabricación o elaboración de la pasta de tomate. Hubo una crisis que tuvo que importarse, en este caso, pasta de tomate de algunos países de Europa, especialmente Italia, porque las variedades que teníamos sembradas aquí, que eran del tipo Nápoles, eran susceptibles a las enfermedades. Después de eso, los productoras de tomate, las productoras de pasta de tomate, que ellos directamente la siembran, comenzaron a sustituir esas variedades y comenzaron a implementar planes de manejo, y el gobierno también implementó para ese tiempo lo que es la primera y la más importante veda fitosanitaria del país, que sencillamente prohibía la siembra o que se tenga un cultivo hospedero de la mosca blanca, con la intención no de eliminar la mosca blanca, sencillamente era
de que la población de mosca blanca estuviera baja cuando usted sembrara estas especies susceptibles y por lo tanto no afectaran significativamente lo que es el rendimiento y la productividad en el caso del tomate. También hay algunos casos, aparte de lo que es el tomate, en este caso los virus que transmite la mosca blanca, que son clásicos en nuestro país. Prácticamente nos referimos, por ejemplo, al caso de la cigatoca negra, que los materiales de plátano y guineo que sembramos en nuestro país prácticamente son susceptibles. El caso de la enfermedad Juan Lombín o HLB, por ejemplo, aquí en nuestro país, en los cítricos, que son casos donde ahí se ve que los recursos fitogenéticos son importantes, porque si se tuvieran variedades resistentes, sencillamente se sembraran y no tendríamos ese problema. Ya a nivel general, cuando hablamos de recursos fitogenéticos, estamos hablando de que hay una ley, que es la ley 219.15 sobre seguridad de la biotecnología, y la 333.15 especialmente del sector o de la ley de la biodiversidad. Está contemplada ahí todos los medios que garantiza el manejo de los recursos fitogenéticos a nivel local, que por cierto el ente, vamos a decir que debe guiar todo este proceso de conservación y uso sostenible, es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Después tenemos la charla, la conferencia siguió con dónde se conservan los recursos fitogenéticos en el país. En este caso arroz, por ejemplo, en Juma, algunas de frijol, por ejemplo, eso en San Juan, y guandul y haba, musácea, por ejemplo, en algunas estaciones de palo verde, raíces y tubérculos, por ejemplo, yuca y yautía. Se conservan algunas estaciones, en este caso muy importante el IDIAF. Algunos recursos fitogenéticos del caso de vegetales orientales también se conservan en La Vega. De frutales, diferentes tipos de frutales, más de 40 especies de frutales se conservan aquí en Baní, ahí son en Matanza, en una estación de frutales. Está el caso clásico del cacao, donde se conserva la colección más grande de clones de cacao, y tanto locales como introducidos se conserva ahí en Mata Larga. Y de caña de azúcar se tiene una colección de unos 45 materiales ahí en Pantoja. Otras instituciones ligadas al sector agrícola y académico, como el IBI, conserva colecciones de musácea, la UNPU de aguacate, Prosequisa de arroz, Central Romana de caña de azúcar, y el Politécnico Loyola de algunas frutas como mango, mandarina, limón, toronja y naranja. También el Jardín Botánico conserva especies pero son de plantas que no necesariamente son desde el punto de vista comercial, pero bueno, conserva algunas especies también comerciales, de pan de fruta, buen pan, de algunas especies que son quizás tienen un interés más desde el punto de vista de la biodiversidad, pero también nos interesa desde el punto de vista de la alimentación humana. Los productos que se tienen de los recursos fitogenéticos, los aportes realmente no han sido cuantificados en el país. ¿A qué nos referimos? Decíamos el caso de arroz, que hace unos 50 años, por ejemplo, teníamos arroz que las variedades producían alrededor de 1.4 quintales por tarea. En el día de hoy pasa de los 4 quintales. El caso clásico también de las variedades de habichuela, por ejemplo. Lo que es habichuela y guandul, todas esas variedades que se consumen en nuestro país, todas han sido generadas por investigadores dominicanos, ¿no? Y en algunos casos por productores, como el caso, por ejemplo, de la habichuela José Beta, que fue un productor que la seleccionó y que se utiliza como un estándar para lo que es la siembra en el Valle de San Juan de lo que es habichuela. Finalmente, lo que queremos hacer énfasis, y algo que se discutió durante la conferencia, son los retos que tienen los recursos fitogenéticos en el país. Aquí se urge que se defina y se implemente toda una estrategia país para la conservación y el uso racional y sostenible de esos recursos fitogenéticos, tanto los locales, los que estaban aquí, como los que han sido introducidos. También se debe buscar la forma de facilitar la realización de lo que son estudios de impacto, para que los tomadores de decisiones valoren la importancia de la conservación de los recursos fitogenéticos, que generalmente no se aprecia tanto. Muchas de las instituciones que conservan los recursos fitogenéticos lo están haciendo
a motus propios, no porque necesariamente obedecen a todo un esquema nacional de prioridades de conservación de esos recursos fitogenéticos. También se debe definir finalmente todo un programa nacional de manejo de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, en el cual se deben caracterizar, organizar y controlar todo lo que es manejo y la utilización de esos recursos fitogenéticos por su importancia para el desarrollo de la agricultura dominicana, especialmente la agricultura a futuro. Esos son básicamente los datos que ofrecimos durante la conferencia, un resumen breve, no, quizá un poco extendido porque tenemos aproximadamente media hora, pero la idea de esto es destacar y llevar a conciencia de que los recursos fitogenéticos tienen que buscarse alguna estrategia para ser conservados porque son importantes para garantizar lo que es la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de siembra de productores que siembran variedades, y esas variedades tenemos que conservarlas porque esos son recursos fitogenéticos. Y tenemos que buscar el mecanismo de que alguien o una institución esté cada día evaluando, conservando y promoviendo el uso de esos recursos fitogenéticos para elevar la productividad, para garantizar la sostenibilidad de su sistema, para mejorar la competitividad y también para mejorar las condiciones de vida de nuestros productores y contribuir a lo que es la economía dominicana, especialmente cuando ahora se habla, como anunció el ministro de Agricultura, de que para el año 2020 se espera que al 100% de los productos de la canasta básica del dominicano se produzcan en nuestro país. Para eso necesitamos hacer toda una estrategia clara, tener materiales de siembra adecuado para los productores, estamos hablando del tema de semilla, y poderle garantizar a ese productor, que no necesariamente estamos hablando de regalar, de que esos recursos fitogenéticos, de que esas variedades estén disponibles en la cantidad y la calidad adecuada para garantizar que su explotación agrícola, que siempre tiene un alto riesgo, ya sea ambiental o económica o de comercialización, siempre garantizar todo ese negocio sea lo menos, vamos a decir así, lo más seguro posible, porque si no hacemos eso, sencillamente nuestros productores no se van a embargar en estar produciendo alimentos que garanticen la seguridad alimentaria del dominicano. Muchísimas gracias. Bien, amigos, y así finalizamos por el día de hoy su espacio Conuco Digital, el programa temático de orientación a los productores del campo dominicano. Los esperamos la próxima semana en otra entrega de Conuco Digital. Hasta entonces, y feliz fin de semana para cada uno de ustedes. Y hasta aquí, Conuco Digital. Sus amigos Olmedo Vázquez y José Richard Ortiz les esperan la próxima semana con otro Conuco Digital.